Por eso la comunicación ahora es con Jorge Hempner, que es inmunólogo. Jorge, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, ¿cómo estás? Bien, gracias por el contacto, Jorge, tan temprano. Por Ya favor. 3 provincias están hablando del barbijo obligatorio. Es cierto que en centros de salud, pero algo que parecía que nos habíamos olvidado, ¿ya es necesario? Sí, yo creo que, mira, en estos ámbitos es necesario. Si vos comparás 3 semanas a esta parte, el número de casos se multiplicó aproximadamente por 10. Y esta es nuestra experiencia acá en Ciudad de Buenos Aires, en Capital, donde testeamos desde Facultad de Medicina. Entonces, hay una curva ascendente de casos muy importantes, y merced que la población está vacunada, tenemos un bajo nivel de hospitalización, que esa es la buena noticia. Hay pocos casos graves, pero la curva está ascendente, y lo que nos muestra en Estados Unidos y Europa en las últimas 2 semanas, ellos tuvieron una curva ascendente antes, que empieza a haber un incremento en la tasa de hospitalización, mucho más pequeño que en otras olas. Y eso amerita ciertos cuidados. Yo creo que en lo que es centros de salud y medios de transporte, el uso del barbijo es adecuado, y la otra gran medida es completar las dosis de refuerzos. Venimos muy bien con la 1, la 2 y la 3, y un poquito más flojo con la 4 y la 5. Es decir, hay que completar los esquemas de refuerzo, muy importante, porque eso te blindan de la posibilidad de padecer una infección severa. Ahora, esto que estás hablando vos, ¿no? De mucha más gente contagiada, pero que puede lograr su recuperación en su casa, digamos, no teniendo que internarse, ¿responde a todo el plan de vacunación o a que tienen hasta la última dosis dada? Y mira, ya con 3 dosis, esos son estudios que han sido publicados hace poquito en Estados Unidos y Europa. Con 3 dosis, vos ya tenés una diferencia de cerca de 20 veces frente al no vacunado en cuanto a posibilidad de padecer una infección severa. Pero si vos te das la cuarta y los mayores de 50 se dan la quinta, ascendés un escalón más en la protección. Por eso es muy importante completar el programa de vacunación, e importantísimo particularmente en la población que tiene más de 50 años o aquellos que son menores de 50 años pero adolecen comorbilidades. ¿Están observando, por lo menos acá en Ciudad de Buenos Aires, alguna particularidad distinta a cómo evolucionó el COVID desde que apareció? Me refiero a lugares en donde se contagia. Digo, se discutió mucho lo de las escuelas, mucho lo de los shoppings. ¿Están observando algo distinto? No, en cuanto al patrón, es el mismo patrón, es siempre por vía aérea y básicamente en ámbitos cerrados. Por eso es tan importante colectivos y subtes, fundamentalmente en horas picos. Lo que sí cambia es el virus sigue cambiando. Si no, vos te recordás, cuando surge Omicron, que pateó el tablero hace un año, era la variante BA.1. Eso cambió, BA.2, 3, 4, 5. Hoy en Argentina, la que tenemos en forma predominante, por lo menos en Ciudad de Buenos Aires, el AMBA, se llama BQ11, que tiene una característica: no es más grave que las anteriores, pero sí es más infectiva, sí es más transmisible, y es lo que explica estas nuevas curvas de ascenso. Pero es de la familia de Omicron. Es todo Omicron. Todo lo que circula en Argentina y en el mundo es todo Omicron. Son variantes de esa misma. ¿Y no apareció ninguna en el mundo distinta, nueva? No, parece que, digamos, no pareció nada parecido a Omicron. Todo lo que son sublinajes de Omicron. Omicron, de hecho, presenta un combo de modificaciones o de mutaciones que llamamos nosotros, que la hace muy transmisible, y entonces por ahí surgen otras variantes, pero que no logran esparcirse en el medio ambiente en otras personas porque tienen que competir con Omicron, y Omicron la tiene complicada en ese sentido. O sea que Omicron le ganó a todas y no apareció ninguna que le gane a Omicron todavía. Sería... Así es. Esa es la situación hoy por hoy. Hay que estar en la expectativa, hay que seguir estudiando, porque si vos recordás, hace un año no supimos predecir desde la ciencia que apareciera una variante nueva que pateaba el tablero. Entonces hay que seguir estudiando, hay que seguir testeando, hay que seguir secuenciando para ver cómo evoluciona el virus. Es una cosa muy difícil de predecir. Vos sabés que es muy difícil que te hagan el hisopado ahora, en muchos lugares cuando llegas con síntomas. ¿Eso está bien o está mal? Porque mucha gente quiere saber si tiene efectivamente COVID u otra cosa, y le dicen, no, mire, vaya a su casa, contrólese y contrólese estos parámetros, y si cambian, llámenos o venga de vuelta. Pero no te hisopan. Es tal cual como vos decís. El criterio que hoy se está aplicando en casi todos los distritos es que solamente al paciente que va a ser internado porque tiene un cuadro de relativa gravedad lo hisopan.
sepan. Yo extendería más el testeo, yo no coincido con ese criterio. Yo extendería más el testeo, creo que hay un deseo genuino de la gente de saber si es COVID o si influenza y además te daría un marco epidemiológico de mayor confiabilidad, saber Claro. realmente si se ha multiplicado por 8, por 20, por 50, si estamos en 50.000 casos o 300.000 casos. Yo lo extendería más en relación al criterio de testeo. Jorge, ¿y el test ese que se compra en farmacia, el kit de testeo, es bueno, es confiable? Sí, es bueno, es bueno, es bueno. Lo que tiene es si te da positivo, seguro que estás infectado por SARS-CoV-2, que tenés COVID. Tiene menos sensibilidad que el método clásico que es la PCR, que es donde te hacen el hisopado, etcétera. Entonces puede ser que tengas COVID y que te dé negativo, pero es muy importante porque en el 70-80% de los casos, si estás infectado, te da positivo y con eso sabés y estás seguro que tenés que estar guardado en tu casa por una semana. Hoy por hoy, mientras tengamos pocos testeos, mientras hagamos pocos testeos, toda persona sintomática con un cuadro respiratorio o fiebre debería, en la medida de que pueda, guardarse una semana en su casa. Y una pregunta, ¿el familiar contagiado en alguna época era prácticamente confinado a su cuarto y no se podía ni mover? Había que pasarle más o menos la comida como un preso. Era horrible. ¿Todo eso cambió un poco, se relajó un poco más? Sí, se relajó un poco más y es lógico porque los cursos son menos graves en función de la vacunación y en función de que mucha gente también se ha infectado. Es lógico que Sí. haya cambiado. El punto es, nos hemos relajado, es lógico porque hay una situación epidemiológica distinta. Ahora, no nos relajemos demasiado, demasiado. Es decir, mantengamos ciertos cuidados en este sentido. Bien, perfecto. El sistema está preparado para lo que está sucediendo, ¿no? Digo, en base a la Sí, sí. experiencia ya de los profesionales y el sistema en sí, ¿en cómo está? Sí, por eso es muy importante primero volver a la consulta con los profesionales porque se ha aprendido muchísimo el personal de salud en los últimos 2 o 3 años y los niveles de internación en las áreas críticas no superan el 40-42% cuando en su momento llegaron al 80%. Perfecto. Es decir, que el sistema hoy está en condiciones de responder. Gracias, Jorge. Un abrazo. Gracias por el contacto. Un abrazo a ustedes. Jorge Hefner, inmunólogo. Bueno, atención con esto, ¿no? El uso del barbijo recomendado y en algunas provincias obligatorio en lugares de centro de salud y demás.